Ya lo escuchamos, su señoría. Sí, sí, bueno, bueno, a ver si nos escuchamos un poquito mejor. Ya Sí, ya. reinicié el equipo, reinicié la conexión y bueno, a ver si así, ¿no? Lo que sí les Sí, confieso, está haciendo un aire muy fuerte aquí en esta zona, está muy fuerte, no sé si eso tenga que ver, pero Pero ya, ahí ya se le escucha perfecto, su señoría. perfecto, sí. Adelante, por favor. ok, muchas gracias. Bueno, sigamos y una sentida disculpa, créanme la verdad. Bueno, sigo. En cuanto al procedimiento oral actual, ¿verdad? Con estas reformas del 10 de septiembre del 2009 y sus múltiples reformas posteriores que hubieron al tema, ¿verdad? Sí es necesario hacer remembranza a estos juicios que ya existían, que ya estaban, que eran los de justicia de paz. Estos procedimientos en los cuales a todos los chicos, ¿verdad? Que nos escuchan, jóvenes, ¿verdad? Los invitaría a que tomaran un código de procedimientos civiles de estas fechas de antes de septiembre del 2009 y lo pudieran consultar en su parte final, ¿verdad? Y van a ver que a la parte final del Código de Procedimientos Civiles viene un apartado del llamado título especial de la justicia de paz. Hago esta remembranza porque sí tenemos antecedentes en el país, en la nación, ¿verdad? En este procedimiento oral. Y lo traigo a colación porque la verdad era un procedimiento bastante celero, bastante rápido, ¿verdad? En el cual, a manera ahora sí que de ejemplo, ¿no? De manera de un ejemplo chusco, no sé si recuerden o recordarán o alguno de ustedes habrá escuchado o conocerá estos programas antiguos de televisión del famoso Tres Patines y la Tremenda Corte, ¿verdad? A lo mejor lo han de tener ahí en su mente, los escucharon o a lo mejor sus papás lo escuchaban, ¿verdad? Donde estaba el tremendo juez de la Tremenda Corte y Tres Patines, ¿verdad? Bueno, en la justicia de paz, más o menos el espíritu era ese, ¿verdad? En el cual el procedimiento fuera rápido, fuera celero, en el cual el Código de Procedimientos Civiles, en este apartado del título especial de la justicia de paz, preveía que la demanda fuera de manera oral, de manera verbal, ¿verdad? Y quedaba, la verdad, a opción del promovente que le hiciera de manera escrita, ¿verdad? Presentada la petición, el siguiente paso era hacer una citación al demandado, ¿verdad? No se hablaba ni siquiera de un emplazamiento como tal, sino que era una citación para el efecto de que el día y hora que señalara el juez de paz, ¿verdad? Se llevara a cabo la audiencia de ley, una audiencia de ley en la cual, pues, les comento que ese procedimiento contemplaba que en esa audiencia señalada, para el día y la hora señalada, pues se expusiera la demanda, ¿verdad? Se expusiera la contestación de la demanda, ¿verdad? Se desahogara la vista con esa contestación de demanda, se ofrecieran pruebas y ya ofrecidas las pruebas se procediera a su desahogo, todo en la misma audiencia y el mismo día. Ya desahogadas las pruebas, que las partes alegaran lo que a su derecho conviniera y en esa audiencia se dictara la resolución correspondiente. Y pensarán ustedes, oiga, todo eso en un día, todo eso en una audiencia. Pues miren, en la experiencia personal, cuando inicié yo mis labores en el noble Tribunal Superior de Justicia, sí me tocó conocer esos procedimientos y créanme que sí, sí se podía. Varios procedimientos se llevaban a cabo de esa manera, ya que se llevaban a cabo de esa manera, se resolvían, se turnaba sentencia y habían juzgados, ¿verdad? Juzgadores que sí lo hacían en ese día dictar la resolución. En otros casos no, atendían a tomarse 15 días, como decía la parte general del Código de Procedimientos Civiles, pero en muchos casos sí, sí se podía hacer la resolución. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque ese procedimiento, a mi parecer, a mi opinión, podríamos decir que es un antecedente de la oralidad en el sistema local, ¿verdad? De la Ciudad de México. De hecho, el juicio que se llevaba ahí era un juicio oral civil, así se llamaba. Y bueno, esa oralidad, la verdad, sí era bastante celera. Les digo que les invito a que vean ese título especial de la justicia de paz y podrán ver también su regulación, que en muy pocos artículos, ¿verdad? No más de 70 artículos, me parece, regulaba todo lo que era la demanda, contestación, audiencia, hasta la fase ejecutiva también, ¿verdad? Otra peculiaridad que tenían también estos procedimientos era que
no había recursos, ¿verdad? No había recursos para impugnar, ¿verdad? Medios de impugnación no los había, y la resolución que se llegase a dictar se iba, o mejor dicho, se impugnaba en amparo directo, ¿verdad? Hacía su resolución. La verdad, sí eran asuntos bastante rápidos, bastante celeros. Todo lo que no tuviera tramitación especial, es decir, todos aquellos asuntos que fueran de manera ordinaria, como se dice, ¿verdad? Se podían desahogar en esa vía. Atendiendo a la cuantía también, en aquellas épocas la cuantía era de 70,000 pesos, de 100,000 pesos, después 200,000 pesos, y ahorita en la actualidad, pues bueno, ya fueron derogados, y bueno, en la actualidad los juzgados de cuantía menor conocen de asuntos de abajo de 705,000 pesos, ¿verdad? Y bueno, este juicio de oral, este juicio de oralidad de paz, ¿verdad? Que estaba, pues bueno, ya cuando entró en funcionamiento el procedimiento oral, ¿verdad? Del que lo vamos a platicar hoy, pues bueno, quedó totalmente derogado, ¿verdad? Pero bueno, ese es un antecedente que siempre lo comparto, porque estos juicios, estos procedimientos de oralidad, por lo regular eran, pues, perdonen ustedes la expresión, pero eran un poco ninguneados, eran un poco hechos a menos, ¿no? Por ahí les decían que eran juicios ratoneros, ¿verdad? Pero créanme que un gran grueso de procedimientos se desahogaban de una manera muy práctica y muy celera. Y por eso los invito, si pueden revisar, si pueden buscar esos antecedentes del título especial de la Justicia de Paz, si algún día pueden llegar a acercarse a conocer algún expediente, ¿verdad? De la Justicia de Paz, sería muy, bastante ejemplificativo, ¿verdad? Y bastante notorio de cómo se llevaba ese procedimiento, en el cual se decía que era un procedimiento oral. No era totalmente como el de hoy, ¿verdad? Estas cuestiones de que existieran salas de audiencia en el procedimiento oral, que hubieran micrófonos, videograbaciones, no lo había. Lo único que había, pues, era la presencia del juez, de los secretarios, de las partes, y una acta que se levantaba. Esa sí se hacía constar por escrito, ¿no? Pero bueno, yo me siento obligado, siempre que tomamos estos temas, que abordamos estos temas del procedimiento oral actual en la Ciudad de México, me siento obligado a hacerle remembranza a esta situación, porque no sería adecuado que habláramos de la oralidad sin hablar de ese antecedente que pues por muchos años hubo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, se deroga y abre paso al procedimiento oral, ¿verdad? Que lo tenemos en el Código de Procedimientos Civiles. Este procedimiento oral, de oralidad, sí está integrado en el Código de Procedimientos Civiles, y les digo, a diferencia del juicio, del título especial de la Justicia de Paz, no estaba integrado, no formaba parte de lo que fuera el numeral, si lo quieren decir así, o de la numeración del Código de Procedimientos Civiles. El título especial de la Justicia de Paz iniciaba precisamente con su artículo 1, ¿verdad? Con su artículo 1, y de ahí los subsecuentes. No era una continuación del Código de Procedimientos Civiles como tal. Esa es otra peculiaridad que tiene. ¿Y por qué señalo esto también? Ahora sí, para entrar en materia, si ustedes me lo permiten, el juicio oral civil, ¿verdad? Este juicio de oralidad que fue incorporado a la legislación procesal, y por la cual se van a ventilar los procedimientos en la Ciudad de México en esta vía de oralidad, ¿verdad? Pues le encontramos contemplada específicamente en el título 17º, ¿no? Del Código de Procedimientos Civiles, y bueno, inicia con el artículo 969, ¿verdad? 969. Es otra diferencia que tenemos con el anterior título especial de la Justicia de Paz. Aquí se incorpora de lleno en el Código de Procedimientos Civiles, y bueno, como un preámbulo también, qué es lo que se va a conocer, o qué es lo que se va a ver o se va a tramitar en la vía oral civil o de oralidad civil, ¿verdad? Este mismo numeral 969 nos dice que aquellas contiendas que sean sobre la propiedad o demás derechos reales, cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que refiere el artículo 691 para que un juicio sea apelable, ¿verdad? Van a decir, bueno, ¿y qué cantidad es esa? Les digo, el día de hoy ronda por ahí debajo de los 705,000
5,000 pesos, ¿verdad? Ese tipo de contiendas se van a realizar o se van a desahogar a través de este procedimiento de oralidad civil. Pero nos pone también otra precisión, ¿verdad? Que también ha sido materia de jurisprudencia. Nos dice que esa debe ser inferior a esa cantidad sin que sean de tomarse en cuenta en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de la interposición de la demanda, ¿verdad? Es lo que nos dice. También van a ser contiendas sobre derechos personales, ¿verdad? Derechos personales en los cuales esté demandando algo tienen que ser menores a esta cantidad que señalo. Y les hago énfasis en la parte que nos dice que no se van a tomar o no se deben de tomar en consideración intereses y demás accesorios, porque pues lo estamos leyendo, lo estamos viendo aquí muy claro, y si ustedes pueden checar el Semanario Judicial de la Federación, si ustedes pueden hacer un estudio en la jurisprudencia, en los criterios jurisprudenciales, van a ver que ya tenemos por ahí algunos criterios que dicen que remarcan esta situación en el sentido de que única y sencillamente se va a tomar el valor de la cosa o lo que lo llamamos como suerte principal sin que sean de considerarse los intereses o demás accesorios. Un ejemplo, el asunto puede versar sobre un adeudo, no sé, podamos decir de 300,000 pesos, pero en virtud de los intereses, posiblemente ya de intereses se han generado unos 500,000 pesos. Un ejemplo burdo, ¿no? Que pongo. Si hacemos la suma de 300,000 más 500,000, pues nos va a dar un total de 800,000 pesos, ¿verdad? Obviamente es una cantidad que excede, ¿verdad? Excede los 705,000 pesos que le señalaba como este parámetro genérico general para la competencia de un juicio de oralidad civil, ¿verdad? Me dirán, entonces ese asunto ya no lo puedo llevar. No hay que olvidar esta regla, ¿verdad? Que nos señala el artículo 969, que únicamente vamos a tomar en cuenta la suerte principal. Por lo que hace a intereses o por lo que hace a accesorios, no los vamos a tomar en cuenta, no se van a sumar, no se van a considerar. Por ahí algunos juzgadores también se tomaban la atribución de requerir a los promoventes, a los litigantes con su demanda, que era necesario que liquidaran los intereses, que era necesario que liquidaran los accesorios, ¿verdad? Porque decían, a ver, vamos a conocer de esta demanda, de la suerte principal, vamos a conocer de los intereses y demás accesorios, y bueno, como estoy obligado, y es una característica que ustedes van a ver más adelante, van a ahondar en estas conferencias, se busca que las partes lleguen a una regla, a un arreglo, a una autocomposición. Tan es así que el mismo procedimiento trae una etapa de conciliación, si la quieren llamar así, una etapa en la cual las partes pueden llegar a celebrar un convenio. Bueno, y en esa virtud, para poder llegar a un convenio, bueno, muchos juzgadores señalaban que era necesario tener las cantidades líquidas para que cuando se hablara de un convenio pudiéramos estar en posibilidades o en aptitudes de saber qué es lo que se está demandando, ¿verdad? Bueno, ya también los tribunales federales han hecho la mención, han remarcado que no, que esa razón no es suficiente para obligar a los promoventes, al demandante, ¿verdad? Al accionante, a que los liquide o a que los señale, ¿verdad? Y únicamente nos refieren a esta regla del artículo 969 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ¿verdad? En la cual nos señala que única y sencillamente hay que tomar en cuenta la suerte principal. En el tema que estamos viendo ahorita de la demanda en el juicio oral civil, uno de los principales características que ustedes deben de tomar en cuenta o requisitos es esto, es atender únicamente al valor de la suerte principal, ¿verdad? Bueno, igual siguiendo en este orden normativo, ¿verdad? En el orden numérico, si lo queremos ver así, bueno, tenemos el artículo 970 también, ¿verdad? En el cual también nos señala otra regla que nosotros debemos respetar para nuestro escrito de demanda, para la demanda que nosotros lleguemos a presentar, ¿verdad? En un procedimiento oral. ¿Qué nos dice? Nos dice que en este tipo de juicios de oralidad civil, ¿verdad? Dice, no se van a sustanciar aquellos de tramitación especial establecidos en este código.
ni los de cuantía indeterminada. Este artículo nos señala, nos establece lineamientos para la competencia, ¿verdad?, que tiene otorgada un juez de oralidad, un juzgado de oralidad. Y una limitante que le señala es que nos dice que aquellos juicios de tramitación especial, ¿cuáles son los juicios especiales? Me van a preguntar o estarán pensando ustedes. Bueno, son aquellos juicios que ex profeso están nombrados, señalados en el Código de Procedimientos Civiles, que han de desahogarse de una manera establecida en el Código de Procedimientos Civiles. A manera de ejemplo, pues tenemos el juicio especial hipotecario, donde se va a demandar el cobro de una hipoteca, de un gravamen, ¿verdad? Tenemos el juicio de las controversias de orden del arrendamiento inmobiliario, en el cual, como ya lo dice, pues es el arrendamiento, es una renta de un inmueble, ¿verdad? Y se va a solicitar algo en relación a él, ¿verdad? También tenemos juicios ejecutivos civiles, aquellos en los cuales, basados en un documento que trae aparejado de ejecución, nos da la facultad de poder embargar bienes, ¿verdad?, a nuestro demandado. Bueno, a manera de ejemplo, estos tres juicios que señalo, especial hipotecario, controversia de arrendamiento, ejecutivo civil, no podrían llevarse o no se podrían llevar su tramitación en un juicio de oralidad civil por prohibición expresa del artículo 970, que nos dice que no se van a sustanciar en este juicio de oralidad aquellos de tramitación especial. Entonces van a decir ustedes, entonces, ¿cuáles sí? Bueno, pues aquellas demandas, aquellas acciones que ustedes vayan a hacer valer y no exista una disposición expresa de cómo se va a hacer valer, en qué vía se va a tramitar, entonces nos vamos a ir a la vía oral civil, ¿verdad?, en la cual se va a poder, atendiendo a la competencia que ya señalábamos anteriormente en cuanto a la cuantía, ¿verdad?, vamos a irnos por esa vía genérica que sería la de la oralidad civil. ¿Qué otros asuntos no se van a poder llevar? Puede ser un asunto en el cual no tiene una tramitación específica, ¿verdad? No nos señala el Código de Procedimientos Civiles de qué manera tramitarlo, de qué manera, en qué vía desahogarlo. Bueno, y diríamos de entrada, pues va a ser en un juicio de oralidad. Ahí viene la segunda precisión para la procedencia de esta vía, que nos dice que los asuntos de cuantía indeterminada no se van a sustanciar en esta vía oral civil. Entonces, esto nos orilla a que nuestro asunto necesariamente deba de tener una cuantía, un monto pecuniario, ¿verdad? Un monto que se pueda hacer valer o se pueda reclamar o demandar, como coloquialmente dicen, con ceros y centavos, ¿no? Con pesos y centavos. Si no es un asunto de ese tipo, en los cuales pudiera ser alguna acción, algún reclamo que no tiene una cuantía determinada como tal, ¿verdad? Entonces no cabría en este capítulo. Para ello sí deben de tener ustedes presente, a mi parecer, las reglas de la competencia y de la cuantía que señala el mismo Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Artículos 156, 157 del Código de Procedimientos Civiles, en los cuales nos señala que cuando se trata de acciones personales o de acciones reales, ¿qué es lo que va a fijar el monto? ¿Qué es lo que va a fijar la cuantía? ¿Verdad? Nos dice que en acciones personales, la cuantía la va a determinar el monto del negocio. Es decir, si tú celebraste un contrato y vas a ejercer una acción personal, vas a tener que atender al monto del negocio, del contrato que tienes, ¿verdad? Si va a ser una acción real, si vas a ejercitar una acción real, el valor, la cuantía te la va a dar el valor del inmueble, Así es como está plasmado. Y bueno, yo los conmino a que tomemos ese parámetro, que tomemos esa directriz, porque créanme que hoy en día, mejor dicho, hoy todavía hay conflictos competenciales en base a estas cuestiones que le estoy señalando, porque nos dicen, ok, es un contrato, es una acción personal y el monto, pues sí cabe para un juicio oral civil, pero ¿qué crees? Es una obligación de hacer. Y como es una obligación de hacer o es una obligación de dar o de no hacer o abstenerse, le aplican lo que dice el comercial que todos conocen. Eso no tiene precio, ¿no? Y como no tiene precio, pues es indeterminado. Y como es indeterminado,
no se tiene que ir por la vía oral. Y bueno, ya vemos otros jueces con otros criterios que les decimos, ¿verdad? Oye, es una acción personal y como es una acción personal, el Código de Procedimientos Civiles nos dice que te vayas al monto del contrato, ¿verdad? Y bueno, sé que a lo mejor no están ustedes tan empapados en el tema de los conflictos competenciales o de cómo optar por cuál vía o ante qué órgano jurisdiccional va a ser, pero bueno, sí estoy obligado a contarles por lo menos estos criterios encontrados que tenemos, ¿no? Y derivados precisamente de esta última parte del artículo 970 que dice que en hilos de cuantía indeterminada. Y bueno, a manera chusca les puedo decir que los jueces de oralidad pues le buscan que los asuntos sean de cuantía indeterminada para mandarlos a primera instancia y no conocer de ellos. Y yo también soy honesto, ¿verdad? Yo estoy en primera instancia y nosotros los de primera instancia le buscamos que tengan cuantía para que lo conozca el juzgado de oralidad, ¿verdad? Y pues sí, los que quedan en medio son ustedes, los litigantes, son ustedes, los promoventes, pero mire, véanlo con amor a la camiseta y bueno, es una cuestión que se tiene que dilucidar, ¿verdad? Y pues no abusar de estas cuestiones de cuando sea de cuantía indeterminada o no sea de cuantía indeterminada. Y bueno, otro punto también que les tengo que hacer mención, esta situación de la cuantía indeterminada tiene también que ver con un punto medular y central con el procedimiento oral civil. En el procedimiento oral civil, igual que al anterior de paz civil, no existen medios de impugnación, no existen recursos como tales de impugnación, ¿verdad? Y bueno, tenemos una regla general que también establece el Código de Procedimientos Civiles que dice que un asunto de cuantía indeterminada siempre va a ser apelable, ¿verdad? Entonces también esa regla de que un asunto de cuantía indeterminada va a ser apelable hace en automático que los asuntos de cuantía indeterminada pues sean competencia de los juzgados de primera instancia para que tenga posibilidad el recurso de apelación, ¿verdad? En contrario sensu, en el procedimiento oral, como les decía, que uno de sus puntos centrales, medulares, es que no existen recursos, no hay una segunda instancia, entonces, debido a ello, es de que los asuntos de cuantía indeterminada no pueden llevarse en un procedimiento oral. ¿Por qué razón? Porque en automático, si llevamos un asunto de cuantía indeterminada en un procedimiento oral o malamente se llega a tramitar en esa vía, pues inmediatamente estaríamos quitándole el derecho que tienen a ese recurso, a esa segunda instancia, a que ese fallo sea revisado por una sala de apelación, ¿verdad? Entonces también ese artículo 970, créanme que se va a fondo, trastoca situaciones muy propias de los procedimientos, tanto de primera instancia como los de procedimientos de oralidad. Bueno, para poder seguir avanzando, ¿cómo cerramos estas cuestiones de las cuantías? Bueno, asuntos de cuantía indeterminada no entran en el procedimiento oral, únicamente van a entrar aquellos que tengan una cuantía determinada, ¿verdad? Bueno, sigamos. Posteriormente nos dice aquí el artículo, bueno, el Código de Procedimientos nos señala los principios que van a regir en todo el procedimiento, de la oralidad, ¿verdad? Pero bueno, eso yo creo que va a ser materia de otras exposiciones y bueno, por respeto a los demás ponentes, bueno, no voy a ampliar en eso, pero lo que sí estoy obligado a ampliar son aquellos dispositivos en los que tienen que ver con el escrito de la demanda, ¿verdad? Y por ello, en virtud de ello, tengo que irme o adoptarme a lo que es específicamente a la demanda. Y bueno, de ahí nos vamos al capítulo segundo de este apartado, ¿no? Del juicio oral, y bueno, caemos al artículo 980, en el cual señala, o su rubro, su título es del procedimiento oral, y empieza con algo muy, muy técnico, muy práctico, y creo que hasta es bastante ilustrativo. En su subtítulo dice sección primera, fijación de la litis. Y ese sería nuestro tema fundamental, central, ¿verdad? Y es sobre el que vamos a abordar. La fijación de la litis aquí en el procedimiento oral, el artículo 980 nos señala los requisitos que se deben de seguir precisamente para poder empezar a fijar esa litis. Y aquí también, en honor a la verdad,
y a lo mejor algunos no lo compartan, pero bueno, es donde nos llevamos el primer chasco, ¿verdad? O el primer tope de bruces o tope con puerta, ¿verdad? Estamos hablando de un procedimiento oral civil, así lo señala el mismo Código de Procedimientos Civiles. Y bueno, vamos a empezar con la oralidad y el artículo 980 nos da la bienvenida con que la demanda deberá presentarse por escrito. Oiga, pues no quiere oral. Pues sí, pero no, ¿verdad? Pero bueno, para efectos didácticos te los tengo que plantear de esa manera, ¿verdad? Si es un procedimiento oral, así lo llaman. Los teóricos dicen que mejor debería de llamarse híbrido o preponderantemente oral o mixto, ¿verdad? Porque su inicio como tal, pues no es oral. Y por eso les hacía remembranza a este título especial de la justicia de paz, que en él sí plasmaba la posibilidad de que fuera de manera verbal y de que únicamente se sacara una cita para emplazar, bueno, para citar, valga la redundancia, al demandado, ¿verdad? Y la exposición de las pretensiones se hiciera de una manera oral. En este juicio oral actual, ¿verdad? Pues bueno, lamento desilusionarlos, ¿verdad? Pero las pretensiones no se hacen valer de una manera oral, sino que va a tener que ser por escrito en términos del artículo 980. Y nos dice los requisitos que debe de reunir esta demanda, que para empezar, pues tiene que ser de manera escrita. Antes de entrar a puntualmente a cada requisito que nos señala la norma, pues déjenme yo comentarles, como dicen, platicadito, ¿verdad? Que cuando vayan ustedes a elaborar una demanda en un procedimiento oral, si ya tienen ustedes la experiencia de haber elaborado alguna demanda en un procedimiento escrito, ¿verdad? No crean que ya saben, ¿eh? No crean que ya se la saben de todas o que ya saben de qué se trata. No, déjenme desilusionarlos otra vez más, ¿verdad? Si van a hacer una demanda para un procedimiento oral, regla número 1, tómenselo en serio, la verdad, tómense su tiempo, porque imagínense que la demanda por un procedimiento escrito, les puedo decir que es una demanda, pues una demanda, ¿no? Pero para una demanda de un juicio oral, sí les quiero transmitir que deben ustedes de tener en el entendido de que van a hacer una demandota, ¿verdad? Van a hacer una demanda más grande, más gruesa, más robusta, más gordita, si le quieren entender a ese tema. ¿Por qué? Porque los requisitos que se plasman por la misma celeridad que va a tener el juicio oral, te va a pedir que ya desde el inicio, desde el escrito de la demanda, cumplas tú con muchos requisitos, ¿verdad? Y esto es atendiendo al principio de concentración. ¿Qué es el principio de concentración? Que en una sola actuación debemos agotar las mayores etapas posibles, los mayores requisitos posibles para seguir adelante con el procedimiento. Y créanme que en una de las actuaciones en las que más se plasma es precisamente en esta demanda escrita para iniciar el procedimiento oral. Entonces, sí, créanme, cuando vayan a empezar a elaborar una demanda para oralidad, tómensela en serio, tómense 20 o 30 cafés si lo van a hacer antes. Créanme que de estas demandas no son de las que ya llegó el cliente y la quiere para el ratito, o como coloquialmente dicen, no son enchiladas, ¿verdad? Créanme que no, porque si no cumplen con ciertos requisitos que se les piden desde el escrito de demanda, ¿qué creen? Se van a arrepentir, porque conforme vayan avanzando las etapas procesales, esos requisitos que ustedes no agotaron, ustedes no propusieron, que ustedes no hicieron valer desde la demanda, pues ¿qué creen? Ya no lo van a poder hacer más adelante. Ello atendiendo también pues al principio preclusivo que impera en todos los procedimientos, ¿no? Que cuando ya tuviste tu oportunidad de hacer valer la acción pertinente, la acción procesal pertinente, pues ya no hay otra segunda oportunidad para más adelante, ¿no? Agotada la etapa, agotado el procedimiento, la etapa preclusiva correspondiente, pasamos a la siguiente y como dicen, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y como les decía, tampoco hay medios de impugnación, entonces que digan, bueno, después me apelo o algo, no, no lo hay. Entonces, antes de hacer una demanda, de elaborarla, sí sean muy conscientes, repasen muy bien qué es lo que les está solicitando el artículo, porque, ¿qué creen? Posteriormente no lo van a poder hacer o lo van a poder enmendar, ¿verdad? Porque uno de los principios y una de las directrices que tienen precisamente los jueces de oralidad es impedir, evitar que el procedimiento se entorpezca, se amplíe y bueno,
Entre una de las reformas que se le hicieron precisamente al procedimiento oral era que en las audiencias, ¿verdad? El juez tenía que ir cerrando cada etapa expresamente. Cada etapa el juez estaba obligado a decir, se cierra esta etapa y se tienen por perdidos los derechos que hubieran tenido que hacer valer. Y empezamos la siguiente etapa. Se agotaba la siguiente etapa y otra vez el titular del juzgado a repetir lo mismo. Se tienen por cerradas, se tienen por perdidos sus derechos. ¿Por qué? Porque es una directriz que se maneja un principio en el procedimiento oral donde las etapas se van cerrando, el efecto preclusivo tiene una mayor trascendencia y bueno, con el escrito de demanda, pues no se diga, ¿verdad? Pero bueno, sigamos en lo particular, ¿qué son los requisitos que nos señalan? Van a ver que algunos son muy parecidos, ¿verdad? A los que ya se conocen normalmente, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a tener los que en sí, ¿verdad? Ya nos pide esta apartado. Bueno, venga de ahí, como dicen. ¿Qué es lo primero que nos pide? El tribunal ante que se promueve, ¿no? ¿Ante qué tribunal se va a presentar? Como es una demanda inicial, por lo regular vamos a colocarlo como al juez competente de proceso oral, ¿verdad? Todavía no conocemos quién va a ser, qué juzgado va a ser, qué número de juzgado va a ser, todavía no lo conocemos, entonces se va dirigido al C juez competente en proceso oral del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué más nos pide? El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor, ¿no? Su domicilio que señale para recibir notificaciones. También, ¿qué nos pide? Nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado, su domicilio. Aunque ustedes no lo crean, aún en proceso escrito y que no es oral, hay veces que no nos ponen el domicilio del demandado o no nos ponen el domicilio completo o el nombre completo del demandado. Y bueno, entonces algo de lo que sí deben de dejar ustedes bien claro es, pues precisamente a quién van a demandar, a quién le van a reclamar. Porque muchas veces la manera en que ustedes lo plasman en la demanda, y si está equivocado, se arrastra en todo el procedimiento. En la cédula, en las notificaciones, en la sentencia, ¿verdad? Porque tan práctico uno cheque el expediente, lo ve y nos vamos, pues así está en la demanda, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con los nombres, con los apellidos, porque muchas veces de ahí trascienden al procedimiento. ¿Qué más? Dice el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios, ¿no? ¿Cuál es la prestación principal que tú estás reclamando, que tú estás requiriendo? Algo importante también, fracción quinta, nos dice los hechos en que el actor funde su petición, los hechos, ¿verdad? En los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho. Es una muy buena práctica que en cada hecho que ustedes expongan y tienen un medio de prueba con el cual ustedes lo sustenten, lo señalen de una vez en ese hecho. Eso nos va a ayudar para que cuando sea el ofrecimiento, desahogo de pruebas, valoración de pruebas, tengamos una liga muy próxima, muy rápida de esa probanza, con qué finalidad fue ofrecida, con qué finalidad se plasmó. Muchas veces no lo hacen, porque como les digo, dejamos las demandas para el cuarto, para el ratito, las dejamos para el final y entre las prisas, pues ya no tenemos estos cuidados, ¿no? Pero aquí sí, nos lo señala la fracción quinta, nos dice que se tienen que precisar los hechos y también los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho. Y algo también muy importante, si los tiene o no a su disposición, ¿verdad? También señalar si los tienes o no los tienes a tu disposición. Dice, ¿qué más? También dice que nos va a proporcionar los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos, ¿verdad? Nos tienen que dar nombre y apellidos. Si no viene el nombre y apellido del testigo, va a tener la consecuencia que en el procedimiento, en el ofrecimiento de pruebas, pues te lo van a desechar, no te lo van a tener por admitido, porque el nombre del testigo ya tiene que venir desde el escrito inicial de demanda, ¿verdad? Nombres y apellidos. ¿Qué más nos piden? Que estos hechos, ¿verdad? Se deben numerar y narrar, ¿verdad? Oiga, es que, pues, ¿por qué quieren que los numeren? Pues precisamente para tener un orden, para poder concatenar la demanda, poderla estudiar de una manera precisa y concisa, porque también, créame, hay demandas kilométricas, hay demandas que traen un montón de paja, les soy sincero también,
y pues tenemos que ser bastante concretos, ¿verdad? Y como nos lo remarca aquí esta fracción, dice numerar y narrar los hechos exponiéndolos sucintamente, con claridad y precisión. Tenemos que ser claros y precisos, porque créanme que de eso va a depender también el éxito que tengan en su procedimiento. ¿Qué más nos dice? Fracción sexta, dice los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables, ¿verdad? Esta fracción también ha dado materia a ciertos amparos, a criterios de jurisprudencia también, porque dice esta fracción que deben de exponer los fundamentos de derecho y la clase de acción, ¿verdad? Dice procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos. Entonces se daba el caso que se presentaban demandas y no se daban los fundamentos de derecho. Tampoco se señalaba qué clase de acción y tampoco se señalaban preceptos legales. Entonces la consecuencia era prevenir, se prevenía la demanda y bueno, el promovente seguía insistiendo en no señalarlos y terminaba por desecharse. Y bueno, se van a los amparos, se hacen los recursos de amparo, ¿verdad? Y bueno, cuando llegan a esas instancias, les dicen pues que si bien está establecido como un requisito, también es cierto que en la función jurisdiccional está el principio en el cual dice que las partes dan los hechos y el juez da el derecho, ¿verdad? Y sí es cierto, es muy loable, porque al fin de cuentas, el que lo va a aplicar, el que va a resolver, pues va a ser el órgano jurisdiccional, va a ser el juez, ¿verdad? Entonces esta fracción, pues sí, procuren hacerlo, procuren señalar el fundamento, procuren señalar también la clase de acción, porque también tenemos artículo expreso en la parte escrita, si me lo permiten la expresión, del Código de Procedimientos Civiles, que la acción es procedente aunque el accionante no la señale, no la exprese, pero siempre y cuando sea claro en lo que está pidiendo, en su causa de pedir, ¿verdad? Entonces también en base a este principio, pues como que estar muy obligados a decir qué acción es, pues no, ¿verdad? Entonces en cuanto a esta fracción sexta, si no lo satisfacen, bueno, van a tener ustedes que estar invocando jurisprudencias o tesis, ¿verdad? Pero, ¿qué les puedo yo aconsejar? ¿Qué les puedo yo señalar? Inténtenlo hacer. Arriésguense, señalen los fundamentos, señalen la clase de acción que ustedes tienen en mente, intenten citar los preceptos legales, principios jurídicos. ¿Por qué? Porque créanme que cuando se estudia la demanda en su conjunto, en general, cuando la estudiamos, muchas veces no se entienden, muchas veces no se comprende lo que ustedes están solicitando y muchas veces de eso depende hasta la vía en la que ustedes van a tramitar su juicio, ¿verdad? ¿Y qué creen? Muchas veces el fiel de la balanza o muchas veces la respuesta la encontramos precisamente en estos apartados cuando ustedes nos señalan algún fundamento, algún principio jurídico, alguna clase de acción y bueno, ahí entendemos nosotros qué es lo que están solicitando, ¿verdad? Hay veces que nos señalan principios jurídicos como por decir, terminan diciendo, toda vez que he poseído y mi posesión ha sido de buena fe, por lo cual soy propietario. Y dices, bueno, tú me estás hablando ya de una prescripción, quieres apropiarte de un inmueble para efectos de propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor en su demanda me estuvo hablando nada más de recuperar la posesión, de retener la posesión, y ahí estaríamos hablando de algún tipo de interdicto, ¿verdad? Y es muy diferente un interdicto a una acción de prescripción. Pero muchas veces esos elementos, créanme, que nos ayudan y nos dan luz para poder comprender más lo que ustedes están plasmando en su demanda. Otra fracción, la fracción séptima, nos dice que el valor de lo demandado, y como leíamos anteriormente, en este procedimiento oral, vamos a tener una cuantía, solamente van a ser asuntos con cuantía determinada, con una cuantía que se pueda poner en pesos y centavos, ¿verdad? Y por esa razón es que en esta fracción séptima nos señala un valor, ¿verdad? Y aquí es donde yo les digo que podemos hacer valer, como dice el Código de Procedimientos Civiles, el valor del contrato, si es una acción personal, el valor del negocio, ¿verdad? O el valor del inmueble, de la cosa, si es una acción personal. Les digo, ya después se contamina con el hecho de que es que está pidiendo la nulidad de un contrato y la nulidad
no tiene precio. Es una acción declarativa y por tanto no es de cuantía indeterminada. Créanme que esos pormenores, esas discusiones todavía están a la fecha entre primera instancia, procedimiento escrito y los de oralidad. Seguimos teniendo las mismas discusiones, pero bueno, será parte de la práctica de ustedes también, cómo lo vayan desahogando. ¿Qué más? ¿Qué más viene? Aquí póngale un asterisco bastante grande a esta fracción octava, ¿verdad? Del 980 que estamos abordando, porque nos dice y nos señala que se debe de hacer el ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio. Y aquí les digo, pónganle un asterisco, porque aquí es donde su demanda se va a hacer robusta. Aquí es donde su demanda se va a hacer amplia. Aquí es donde su demanda va a crecer. Aquí es donde el éxito de su demanda puede estar en peligro o puede estar muy fortalecido. Porque si leemos muy bien, nos dice aquí que debe de ser el ofrecimiento de las pruebas. Esa etapa procesal que ustedes tienen de conocimiento, que llega un momento en que el juicio se abre a prueba, ¿verdad? Esa etapa procesal en el procedimiento oral civil, la retrotraen o la adelantan, valga la expresión, ¿verdad? La adelantan a este momento procesal de la demanda. Y aquí con la demanda vas a tener ya que ofrecer pruebas. Y es el ofrecimiento total, propio como tal de la prueba, ¿verdad? Por ejemplo, si es una confesional, pues ya tendrás que señalar a cargo de quién. Si te pules en tu demanda, tienes ya que exhibir también tu pliego de posiciones, tienes que señalar el domicilio donde va a ser citada la persona, señalar si tiene que ser por conducto de representante legal o de manera personalísima, o sea, hacer un ofrecimiento como tal. No se confundan con un mero anunciamiento, porque también tienen esa práctica de te anuncio mis pruebas, ¿no? Aquí es un ofrecimiento, porque esa etapa procesal del ofrecimiento de pruebas es esta en tu escrito inicial de demanda. Ahí tienes ya que ofrecer tus pruebas y las pruebas pues ya tienen que estar totalmente satisfechas con todos sus requisitos y sus necesidades. Testimoniales, igual, los testigos. Un requisito es que los señales en tus hechos, ese es uno. El otro requisito es que ofrezcas la testimonial como tal, igual señalando el nombre de los testigos, su domicilio también, ¿verdad? Si los puedes presentar o no los puedes presentar, ¿verdad? Si la testimonial se tiene que desahogar aquí en la Ciudad de México o se tiene que desahogar en un estado de la República, ¿verdad? Y hacer la petición pertinente si te va a alcanzar el tiempo, no te va a alcanzar el tiempo, o tú los traes, todo lo que tenga que ver con tu testigo, ¿verdad? Lo tienes que señalar y pedir allí, porque en su momento procesal, cuando venga la etapa de admisión de pruebas, de ello va a depender si está bien ofrecida o no está bien ofrecida, ¿verdad? ¿Cuál otra más nos llama la atención? La prueba pericial. Si vas a ofrecer peritos, ya tienes que señalar tu perito, su nombre, domicilio, la técnica, todo lo que ello implica para la prueba pericial. Oiga, también el cuestionario, ya tiene que estar plasmado ahí el cuestionario, qué elementos va a necesitar el perito para desahogar su peritaje, si esos documentos los tienes a la mano o no los tienes a las manos, si está en un archivo público, si está en una institución pública, si se requiere que se traiga de otra entidad de la República, ya lo tienes que señalar allí, porque en otra etapa procesal no lo vas a poder hacer. Y aquí es donde yo les indico que la demanda pues debe de tener más requisitos, debe estar más satisfecha, y ahí es donde ustedes van a ver que a lo mejor su demandita que tenían de 2, 3 hojas, pues ya les va a llegar a lo mejor a las 15 o a las 20 hojas, ¿no? Porque ya en lo que es el ofrecimiento de pruebas, esa etapa pues, en la atención al principio de concentración se va a tener que hacer aquí, porque va a ser tu única y exclusiva oportunidad para señalarlos. Bueno, finalmente, en la fracción novena tenemos la firma del actor o de su representante legítimo. Si estos no supieran o no pudieran firmar, podrán la huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego indicando estas circunstancias, ¿verdad? Aquí lo que podemos abundar es de que, pues bueno, debe de llevar una firma, debe de estar firmado, y en la actualidad con esta pandemia, pues bueno, la firma por disposiciones administrativas, por circulares del Consejo de la Judicatura, o si me permiten decirlo, por circulares del Consejo de la Legislatura, ¿verdad?
también se está permitiendo que sea de manera digital, ¿no? Que sean firmas digitales, ¿verdad? ¿Tiene sustento? Sí, sí hay sustento. Ya el Código Civil local ya plantea también la posibilidad de expresar la voluntad a través de medios electrónicos. Pero obviamente estos ordenamientos del 2009 y sus reformas que han habido, pues no preveían todavía esta parte de los medios electrónicos. Pero bueno, al día de hoy la firma también puede ser plasmada a través de medios electrónicos, como es la firma electrónica, ya dependiendo de la entidad que la dé, la Suprema Corte, el SAT, Hacienda, el tribunal mismo que ya está echando en marcha también su propia firma digital, ¿verdad? Bueno, soy atento al tiempo, soy respetuoso del tiempo, una disculpa por los problemas técnicos, una disculpa por el tiempo que ahorita también me estoy tomando, pero bueno, únicamente para cerrar, yo les puedo comentar que en cuanto hace a la demanda en un procedimiento oral, bueno, primer punto, no es oral, es escrita y necesariamente tiene que ser escrita. Cualquier otra intervención que se quiera hacer en el procedimiento oral también tiene que ser escrita. ¿A qué me refiero? Alguna tercería excluyente, alguna tercería coadyuvante, también tiene que ser de manera escrita, porque nunca falta la pregunta en la que nos dicen, oiga, ¿y si yo soy un tercerista? ¿Y si yo me veo afectado y estoy en la audiencia, le puedo hacer como en las películas? Señor juez, objeto, porque yo soy el que tiene el derecho y ahorita verbalmente, oralmente hago valer mis derechos, no se quemen, no se expongan, no hagan el ridículo, ¿no? Sí es oralidad, pero toda la intervención del inicio de la demanda va a tener que ser de manera escrita, ¿verdad? Entonces, pues me quedo conforme con eso, con que tengan presente que es una demanda escrita para iniciar un procedimiento oral y en el cual, atendiendo al principio de concentración, ya tiene que llevar todos los elementos que ustedes vayan a deshogar como prueba, como medio de prueba, ya lo tienen que agotar de la manera más exhaustiva que puedan, de la manera más precisa que puedan, porque si no lo hacen así, la consecuencia va a ser que su oportunidad para el ofrecimiento de prueba, pues bueno, ya quedó agotado, ¿verdad? Y bueno, con las disculpas de antemano que ya expuse, bueno, pues cedo la palabra al organizador que muy amablemente nos invitó. Señoría, muchas gracias por su participación. A pesar de todos los pormenores, logramos el cometido, que es poder escuchar sus impresiones sobre la demanda y el ofrecimiento de pruebas en el juicio oral civil. A continuación, abriríamos un espacio por si desean alguno de nuestros participantes formular alguna pregunta a nuestro ponente. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos comenta que la demanda debe de ser de manera escrita y pues obviamente lo más concisa posible. Sin embargo, al momento, muchos sabemos que hay personas, abogados, que no las realizan así. Así es. ¿Usted considera que el hecho de hacer una demanda lo más concisa posible abarca todos los puntos o depende de qué? O sea, ¿es bueno ser conciso y concreto o sí extendernos a veces un poco más para poder plasmar todo el inconveniente que se tiene? Porque si bien obviamente no siempre al ser conciso y concreto se toman todos los puntos pertinentes que pueden ser problema y que pueden ser en su momento para la litis. Así es, ok. No, concuerdo totalmente contigo y aquí lo que tenemos que hacer es hacer énfasis en la palabra litis. ¿Qué es la litis? El pleito, el punto de disenso, ¿verdad? ¿Cuál es esa problemática que te obliga a ti ya a iniciar una demanda, a iniciar un procedimiento? Entonces sí tenemos que ser concretos en cuanto a exponer esa litis. Tenemos que ser también a la vez muy exhaustivos con las pruebas, pero una manera en la cual tú puedes ser concreta es teniendo muy presente la litis, qué es lo que quieres lograr y con qué medios de prueba tú lo vas a lograr. Muchas veces las demandas, sí les digo, son muy extensas, son hojas y hojas y hojas, en las cuales a veces son transcripciones innecesarias. Hay a veces que transcriben el documento base de la acción, ¿verdad? Con ese énfasis de querer ser muy, muy, muy claros, muy precisos, ¿no?
Pero bueno, si del documento base de la acción lo que me importa es la fecha, es el nombre, es la cantidad, bueno, puedo a lo mejor transcribir esa parte, pero no todo el documento, ¿no? Los hechos, ¿qué es lo que queremos probar? Los hechos, ser muy concisos en los hechos, ¿verdad? Ser bien precisos. ¿Qué es lo que le consta al testigo, ¿verdad? ¿Qué es en lo que te incumplió? ¿Cuándo te incumplió? ¿Verdad? En eso es lo que sí tenemos que ser bastante precisos. Hay a veces en las cuales nos señalan cuestiones hasta de índole, a veces hasta personal o ajenas al asunto, ¿verdad? En las cuales que a la larga, pues, aparte de que nos desvían un poco la atención, no abonan al fondo del asunto, ¿no? Entonces, al hacer una demanda, tenemos que ser muy conscientes qué es lo que pretendemos, tu acción, en qué la vas a basar y cuál es la litis, ¿verdad? Por ahí decía un antiguo maestro, ¿verdad? Que casi tu demanda tendría que tener la estructura de la sentencia. A ver, ¿qué quiere decir esto? Les digo, así lo decían los maestros de antes, y a lo mejor por algo lo decían. ¿Por qué? Porque ahí vas a plasmar tú tus pretensiones, qué es lo que vas a obtener, qué es lo que buscas y con qué pruebas tú lo vas a lograr. ¿Para qué? Para que al final tu sentencia, ¿verdad? Sea ajustada a lo que dice tu demanda. De hecho, en algunos formatitos por ahí van a ver todavía que terminan y rematan diciendo, y en su oportunidad se dicte sentencia favorable a mis intereses. Esa clausulita, ese rezo, si lo quieren ver así, esa muletilla, viene precisamente de esos ejemplos, de decir que tu demanda sea lo más apegada a lo que tú buscas, a lo que tú necesitas, a grado tal que sea prácticamente lo que tú buscas en la que la sentencia diga, en lo que la sentencia obtengas, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, sean bastante concretos, concrétense a la litis, a cuál es el punto preciso de discusión, porque también les tengo que adelantar que en el procedimiento oral hay una etapa de puntos de acuerdos probatorios, ¿verdad? En el cual ahí se hace una estructura como de depuración de la litis, en el cual donde las partes no hay controversia, no hay discusión, pues bueno, se llega a un acuerdo, ¿verdad? Que ese punto quedaría fuera de la litis. ¿Y qué creen? Si ese punto quedó fuera de la litis, la prueba relativa con ese punto también quedaría fuera, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra eso? Siendo muy claro y siendo muy preciso en qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú necesitas. Y más, les remarco, y más en un procedimiento oral, porque la demanda de por sí ya te va a pedir muchísimo más requisitos que una demanda tradicional, ¿verdad? Simplemente lo que es el ofrecimiento de pruebas va a ser más robusto, ¿verdad? Eso va a hacer que se incremente más tu demanda, pero si aparte tú le echas, como vulgarmente dicen, choro mareador o le echas paja, pues va a quedar una cosa bastante inentendible a lo mejor, ¿no? ¿Qué más? Hay que recordar, su señoría, que para que puedan ser lo más precisos y concisos, deben hacer un análisis sobre los elementos constitutivos de la acción. Esos elementos constitutivos de la acción están relacionados con ciertos hechos que deben de estar mencionados para demostrar los elementos constitutivos. Mientras sigan esa línea, esos hechos son los relevantes y los jurídicamente necesarios para que ustedes como juzgadores puedan determinar la procedencia de la acción, siempre y cuando se acrediten con las pruebas conducentes. Porque como usted bien lo menciona, hay muchas veces que se generan más hechos y se hace como una telenovela, y esos hechos vienen a generar una cortina de humo en donde inclusive la parte contraria podría apoyarse diciendo hay ciertos hechos que no fueron demostrados. Si esos hechos no son vinculados con los elementos constitutivos de la acción, pues no sería necesario demostrarlos, pero al estarlos poniendo yo en mi demanda o en mi contestación, yo estoy generando esa complicación para que se pueda sentenciar a mi favor. Y yo quería hacerle una pregunta, aprovechando que ya me robé el micrófono. Hablando de la cuantía, su señoría, ¿qué visión tiene usted respecto al tratamiento en materia de igualdad? Estamos hablando de una cuantía, como usted mencionaba, de 705,000. Si estoy abajo de los 705,
me toca una vía, y si estoy arriba de los 705 me toca otra vía. Cuando estamos hablando de una diferencia, por ejemplo, voy a asumir un ejemplo llevado Al extremo, al radical, absurdo, al si gusta. extremo. Sí, esos me encantan, Eh, esos me gustan. Exacto. No estaríamos hablando de que estamos tratando desigual a los iguales cuando es una diferencia de centavos o de 1,000 pesos, de 500 pesos, porque no es lo mismo llevar un juicio en instancia, en primera instancia, con recursos y todo lo que conlleva, a llevar un juicio oral que tal vez en meses pueda salir adelante y ya nada más tener como medio de impugnación la vía extraordinaria que sería el amparo. Entonces, me gustaría que nos diera su impresión sobre si no hay ahí un tema de tratar desigual a los iguales. Sí, una pregunta bastante interesante, bastante concisa. Y sí, vámonos a los centavos, ¿no? .99999999 centavos, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, le va a tocar juicio de oralidad, ¿no? Y es más, y aunque nos vaya, y me dicen, porque en alguna ocasión plantearon esto y hasta nos citaban la ley monetaria, ¿no? Y estas reglas en las que dicen que, ¿qué? Se redondea y sube a, ¿no? Porque hasta para hacer el pago, pues no se puede pagar .999999 centavos, ¿verdad? Necesariamente se tiene que hacer un redondeo y si lo justificamos con disposiciones de Banco de México y con la ley monetaria, pues sí, estamos obligados a redondearlos y me dirían precisamente ustedes ahorita, ahí está, ya vio, entonces ya nos vamos a primera instancia. Por tantito, es un punto aparte, ¿verdad? En cuanto al procedimiento oral, que es rápido y celero, pues puede ser que sí, ¿verdad? Pero bueno, le puedo decir también que en procedimiento escrito, bien llevado y no prestándonos a desviaciones, como intento humildemente hacer en el juzgado 39 civil, también terminan pronto, también terminamos bastante rápido y salen muy rápido también los asuntos. Y si nos vamos ahora sí a una horita con puerta abierta y puerta cerrada, que un día sí cuenta y que otro día no, y que el término para apelar y contestar demandas se extiende al doble, bueno, pero bueno, también. Pero bueno, ya en el punto fino de la pregunta, los tribunales de amparo, ¿qué nos han dicho? Y nos ponen el dedo en la llaga, nos ponen el dedo en la llaga y nos dicen, a ver, ¿cómo perjudicas más al justiciable, al promovente, ¿no? Si tú te lo traes a la vía, al oral, mejor dicho, si tú lo llevas a la vía oral, como usted bien dice, lo llevas directamente al procedimiento extraordinario de impugnación, ¿no? Del amparo. Pero por un centavo, si ya tiene el derecho a la apelación, ¿verdad? O por estar en los 705,000 cerraditos, ya tiene derecho a la apelación, pues hay que dárselo, ¿no? Por seguridad jurídica, debido proceso, garantía de audiencia. Ahora sí que la diferencia del centavo nos los han dado los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, en razón no tanto a veces del monto, del dinero, sino del recurso al cual van a poder acceder, que sería la apelación, una segunda instancia, y bueno, y los juzgados de oralidad no. Entonces, por un centavo, dice, ellos tienen más expedito su derecho a ir directamente al amparo directo, valga la expresión, a llegar a ese recurso, ¿no? Porque si lo hacemos al revés, estaríamos vulnerándole porque le estaríamos dando una segunda vuelta en la segunda instancia. Y viceversa, aquel, si lo bajamos a oralidad, pues lo estaríamos haciendo, ¿no? La verdad, el distingo de un centavo, de 2 centavos, ¿verdad? Como que justificable, pues no lo hay. También decían, ¿por qué a fuerza ese número? ¿De dónde sacaron ese 705,000 y cada año cambia? ¿Y por qué esa razón? Bueno, la única razón que yo les puedo compartir en la práctica es la carga de trabajo que se distribuye a cada uno de los juzgados, en la cual esos números van a determinar cuántos miles de asuntos conoce oralidad o cuántos miles de asuntos va a conocer primera instancia. ¿Alguna otra razón más de fondo, filosófica? Pues no la encuentro, no la hay. Son más que nada efectos pragmáticos,
Y bueno, y pues sí, la experiencia o el trato aquí jurisdiccional nos ha llevado de que pues ese trato igual, iguales y desigual a desiguales, pues sí, nos los hace un centavito, una décima o milésima de peso, ¿no? Pero sí, créanme que sí da para pelearlo, sí da para decir por qué a uno sí y por qué a otro no. Y sí, créanme que hay muchos asuntos que están en ese umbral. Y bueno, de entrada, el primer tope que tenemos es precisamente artículo 969 y nos dice cuando sea inferior. Entonces ya de ahí ni siquiera la cantidad igual, no, sino la inferior se va a oralidad. Y la que es igual, sí va a tener su derecho a la instancia, ¿no? Entonces, que hay un trato desigual, sí lo hay. Y de que sean iguales, lo va a hacer el distingo del recurso apelación que tenga derecho o no tenga derecho en base a lo demandado. Pero sí, muy interesante este punto y créanme que también nos hemos peleado en ese punto. Y ya más para cerrar, perdón por extenderme demasiado, hay algunos que opinan que es mejor irse directamente al amparo directo y hay otros pues que contrario, dicen no, primero me voy a la sala a ver cómo me va y ya en el amparo directo contra la sala a ver qué sale, ¿no? Pero bueno, la praxis jurídica pues así está hoy en día. Gracias, su señoría. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo nada más una pequeña pregunta. Por ejemplo, Sí. magistrado, hace rato usted nos hablaba, por ejemplo, de un usucapio. En un hipotético caso que una persona, se me ocurre, tuviera, no sé, estuviera viviendo en una propiedad 20 años, por poner un número, o sea, ya rebasa tanto el usucapio de buena fe y la de mala fe, pero el dueño exhibiera, no sé, un contrato de comodato a lo mejor, y que sea legal, pero a lo mejor no sea del 2021, que es en el que estamos, pero la persona entró en 2020 y en un futuro ya quisiera emprender juicio con ese contrato de comodato o de arrendamiento que firmara la persona que está en posesión, pues también como que pierde derecho a ejercer una acción en juicio, ¿no? Pues bueno, ya con el contrato de comodato, de arrendamiento, pues sí que se surta la vía correspondiente, ¿no? Y la otra persona que lleva ahí 20 años ahí viviendo, pues también, si lo puede acreditar, la transmisión de esa propiedad, porque déjenme decirles que en lo que es la prescripción, sí es necesario que haya un título, ¿verdad? Un justo título, y bueno, y los criterios federales nos han dicho que debe de hacer de una transmisión de propiedad para la buena fe. Para la mala fe, como tú dices, ¿verdad? Pues no importa el plazo, debe de ser más de 10, más de 10 años, pero bueno, ya tendrá que acreditarnos eso, ¿no? Pero cada uno, con contrato de comodato, podrá hacer valer su propia vía, que en el contrato de comodato, ahí sí déjenme decirles, como es un contrato gratuito o puede llegar a ser gratuito, porque hay con cargas, ¿verdad? Pueden ponerle ciertas cargas, una cierta contraprestación, pero de entrada es gratuito, pues ese contrato de comodato pues es de cuantía indeterminada, ¿verdad? El de arrendamiento no sería de cuantía indeterminada, también el artículo nos dice cómo determinar la cuantía para prestaciones periódicas. Y bueno, y el de la prescripción, pues sí sería de cuantía determinada atendiendo al valor del inmueble que se quiere prescribir, ¿no? Pero cada uno con el contrato, como lo quiera defender, va a tener una vía, va a tener la manera de cómo hacer valer su derecho. Eso sí que quede preciso. O no sé cuál era el meollo. Bueno, el medio del asunto, me surgió una pregunta, así. O sea, si la persona que está en posesión reconoce, supongamos del 2020 en adelante, que está ahí, pero por un arrendamiento o algo por el estilo, ahí se interrumpe ya su posesión. Es decir, o sea, no puede decir, yo en el 2020, en el 2000 entré, pero mi intención era quedarme de mala fe. No sé si me logro explicar.
Ah, ok. Bueno, eso sí ya sería cuestión de valoración, ¿verdad? En el procedimiento, en la sentencia, y pues aguas, ¿no? Con lo que contesten y lo que plasmen tanto en la demanda como en la contestación y lo que desahoguen en la confesional, porque ahí sí, lo que digan les puede salir en contra, ¿no? Ya nos decía el maestro Carrasco en este momento, tus hechos, los elementos constitutivos de tu acción que tú los vas a acreditar, pero si tú llegas desacreditándolos tú mismo, pues, pues bueno, ya veremos el resultado que tenga ello, ¿no? Pero en este caso concreto sí tendríamos que valorarlo en específico, esa manifestación que lo hace, que lo está haciendo, en qué etapa no los hace, en la contestación de demanda o hasta en el desahogo de la vista también puede ser, ¿verdad? O en la misma, o en el mismo confesional a su cargo, ¿no? Entonces, sí, sería someterse a valoración, pero sí, cuidado con lo que contesten, porque lo que digan ante autoridad jurisdiccional, pues va a ser materia de su valoración. Y si hay pruebas que se concatenen y ya le veniste a hacer el trabajo a tu contraparte, pues aguas, ¿no? Ahora sí que pensar dos veces antes de lo que se va a contestar o se va a plasmar en un escrito. Nada más, bueno, yo he leído, por ejemplo, tesis, jurisprudencia y hasta en doctrina, que por ejemplo, tanto la prescripción negativa como positiva requiere el título generador de la posesión. Pero bueno, mi pregunta va más enfocada a la experiencia de usted como magistrado. Por ejemplo, yo luego me toca pasar, no sé, por colonias un poquito caras, ¿no? Por ejemplo, a Roma, Narvarte, así, ¿no? Pero luego yo veo propiedades que dicen Consejo Nacional Indígena, Asamblea de Barrio, Los Panchos, Los Panteras, X, Y o Z. Superbarrio, te Entonces, faltó Superbarrio. así el principal. En ese sentido, digo, ¿cuál es su título generador que les otorga la posesión? O sea, o la ley tiene como una laguna, o cómo logran ellos hacerse de esa propiedad pasando más de 10 años. Bueno, pues en la experiencia práctica te puedo decir que qué bueno que lo veas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Y pues sí, pensamos, pues, ¿cuál es su título legal? Yo podría decir que ojalá y lo tuvieran, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas veces no los hay. Por lo regular, sí son resultados de despojos, de paracaidistas, como les llaman, ¿verdad? Y pues tristemente en lo que le corresponde a los dueños, que muchas veces pues no se quieren aventar el asunto del reivindicatorio, ¿no? O la cuestión de dilucidar a través de juzgados la posesión, pues terminan llegando a convenios con ellos, terminan vendiéndoles las propiedades, y en eso aparece por ahí un instituto que ustedes han de conocer también por ahí, que se llama el famoso INVI, ¿verdad? Que pues llega ahí en auxilio de personas de escasos recursos, sin casas, ¿verdad? Y le dicen al dueño, pues mejor véndeles, ¿no? Y yo les construyo. Y bueno, esa es más o menos la mecánica como fue la pregunta directa en la experiencia que yo he tenido, que yo he visto, es esa. Me encantaría que la manera de posición de ellos hasta fuera de mala fe y la ganaran de mala fe en un juzgado a través de un procedimiento, me encantaría que fuera así, o hasta de buena fe a través de algún contrato que no se ha formalizado, ¿verdad? Pero en experiencia personal te puedo decir que por lo regular son cuestiones irregulares a las que únicamente se les da una salida, pues, diplomática, si se puede decir así, ¿no? Pero bueno, chicos, es el día a día que ustedes se van a enfrentar, es el día a día que ustedes lo van a ver, y el día de mañana, pues esos asuntos les van a llegar a ustedes en sus manos, y nomás les toca pues echarles mucha inteligencia, mucha paciencia y mucha preparación también. ¿Alguna pregunta de alguien más? Pues no habiendo más preguntas que No, desahogar. lo que pasa es que pensé que me hacía, perdón, buenas tardes. Buenas Adelante. tardes. Estaba Anselma alzando la Vicente, mano. adelante. Sí. Adelante, Anselma. Bueno, mire, doctor, lo que quiero comentar es que en cuestión de la competencia por cuantía, usted ha visto que sí procede la incompetencia por cuantía por esos centavos, y ya una vez que ha procedido la competencia, entonces es cuando le dicen en amparo, le dicen a usted que sí tiene derecho a la apelación y que se vaya al juicio oral. O sea, ¿sí ha visto que procede la incompetencia o
o cómo? ¿Cómo es que Sí. usted dice que le dan derecho a la apelación? O sea, que se ajustan al 969. Ajá. No, sí los hay. De hecho, vienen estos asuntos de que si son de cuantía determinada o de cuantía indeterminada, lo que les comentaba en un inicio, para un titular de oralidad dice no, esto es indeterminado, y para un titular de proceso escrito dice no, esto es de cuantía determinada. Ahí empiezan los problemas, ¿no? Posteriormente, pues, se eleva a conflicto competencial y la sala es la que llega a resolver y a decirnos para uno o para otro, ¿verdad? A veces que las partes, créanme, que sí pelean quedarse en procedimiento escrito, y también hay los que pelean por quedarse en el procedimiento oral, y es cuando le abren paso a su amparo, ¿verdad?, contra la resolución de la sala. Y bueno, ahí es precisamente donde me ha tocado en la experiencia de ver esas resoluciones en las cuales nos dicen los distingos y los riesgos que hay de llevar una vía oral y la de llevar una vía de procedimiento escrito, y en la cual nos ponen, ¿verdad?, o cómo puedo decir, nos orillan o nos calzan a la legalidad, en la cual nos dicen, pues, ¿sabes qué? Hay que tomar en cuenta los centavos, hay que tomar en cuenta los pesos, y en ese sentido, si es menor al monto que debe de conocer primera instancia, entonces se va a la oralidad. Por más que sea un peso, por más que sea un centavo, por más que sean asuntos iguales o parecidos, nos vamos a la competencia por cuantía que se da y se determina, ¿no? Ya si dicen si es de cuantía indeterminada, entonces dicen, pues no, se tiene que ir a primera instancia. Pero créanme que sí, son asuntos que del día a día se dan, del día a día llegan. Aquí en lo particular lo vemos con los juicios reivindicatorios, en los cuales se solicita la posesión del inmueble, en los de prescripción también, en otorgamiento y firma de escritura también, los llegamos a ver. Muchos de esos que están relacionados con inmuebles y con su valor también nos llegan. Y bueno, ahí es donde entramos, como les digo yo, a sacar la calculadora y a ver los ceros y los centavos para ver qué se puede determinar. Pero por regla general, les digo, nos calzan a la regla que nos dice el artículo, y nos dice si es menor, si es inferior a la cantidad para que el juicio sea apelable, se tiene que ir a oralidad. No alcanza apelación. Verdad. De Muchas nada. gracias. ¿Alguien más? Sí, perdón, en este caso del juicio oral, ¿no es recurrible en la revocación? O sea, ya que no admite la apelación, ¿no sería la apelación la revocación el recurso que se interpone? Ya lo van a abundar en sus demás temas en este ciclo, no se lo pierdan, sigan con ellos, ¿verdad? Pero le adelanto yo, y no la voy a dejar con la duda, no lo hay, precisamente no lo hay. Entre las reformas que se pedían del procedimiento, se pedía que hubiera alguno de este tipo de recursos internos, ¿verdad? Y a lo más que se pudo fue a la regularización del procedimiento, porque esa tampoco la tenían en oralidad, tampoco se contemplaba, y ya a raíz de reformas, pues se dijo, ok, pues vamos a darle esa posibilidad al de oralidad, porque les remarco, el principio en oralidad es que pues sea rápido, que se haya concentración, que no nos estemos perdiendo tiempo en algunas etapas, ¿verdad? Y pues bueno, amparo, bueno, hasta ahí puedo decir que podría terminar la respuesta, ¿no? Pero al día de hoy, personas como usted y con mucho interés, ¿verdad?, han hallado la manera de promover amparos, ¿verdad?, en las partes intermedias del procedimiento oral, y también ahí han logrado ponerle freno al juicio oral, han logrado regresarlo en el juicio oral, algo que también en un inicio decían que no iba a ser tan posible interponer amparos o alargarlos con amparos. Al día de hoy les puedo decir que sí, habiendo ¿Qué les pareció la conferencia? Lo hay. Gracias. De nada. Pues no habiendo más preguntas que desahogar, agradeceríamos la participación, agradecemos la participación del doctor Isaac Ortiz Nepomuceno, juez de civil, por su participación. A ustedes recordarles y hacerles una extensa invitación para que nos acompañen el próximo lunes 31 de mayo, en este mismo horario, 6:20 a 19:40. No entendemos la participación de la maestra. No los escucho, esperemos un segundo.
Rosalinda Marure, juez 31 de proceso civil oral, quien hablará sobre la interposición de la demanda y determinaciones judiciales ante la presentación de la misma. Pues sin más preámbulo, gracias a todos por su participación, gracias a su señoría y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Adiós. ¿Cuántos se inscribieron? ¿Cuántos?